como, por ejemplo, Ahora, ya ha aparecido, ¿verdad? vamos grabando y luego cuando ya empecemos la reunión, si entra alguien más, pues ya empezamos con la presentación. Pero como Vale, muchas veces perfecto. uno empieza a hablar cosas importantes y uno dice, joder, lo hubiésemos grabado, mejor grabamos todo y luego tú seleccionas. Es como, por ejemplo, la esposa del primer presidente negro de Estados Unidos. ¿Cómo es que se llama? Barack Obama es él, ¿no? Sí, y que ¿Qué? ella era Barack Obama, sí. Hay una historia que llegaban y decían, ay, mira, que si, mira el que era tu novio. Ella le dijo, sí, pero si yo lo hubiese elegido a él, él sería el presidente, no tú. Como que fue ella la que impulsó al hombre a que llegara a presidente, que la mujer muchas veces se queda detrás impulsando al hombre, ¿no? O como el Sí, hombre empuja, es la mujer la que sostiene. claro, pero, Como o sea, Álvaro. A lo mejor Álvaro le sostiene Esther, pero Esther, por ejemplo, tiene menos repercusión mediática que él, porque él tiene una energía más masculina. claro. O sea, yo realmente, por ejemplo, yo particularmente me metí en la sala de Esther, es por, o sea, emparparme eso, porque, por ejemplo, yo solo he tenido como 3 relaciones estables, ¿sabes? De ahí para allá sí he estado comprometida, pero no me han durado mucho las relaciones. Y a mí me gustan mucho los machos machos, pero los machos machos los pierdo, he perdido 2, pero porque ellos llegan y dicen que yo tengo más huevos que ellos y que me quedo ahí con mis huevos, que ellos van a buscar otras, ¿sabes? ¿Por qué? Porque, o sea, Te tú sí amenazan con esto. sí, tú sí puedes alumbrarlos, pero no te los pises, ¿sabes? Y por ejemplo, yo estoy en la sala de Miguel Sermer, que él toca mucho de esos temas. Entonces, claro, es lo que decía Esther el otro día. Llega y decía, es que aunque tú sepas más que el hombre, tú te callas, ¿no? Como decían las abuelas. Mija, al hombre se le conquista en la camita y ahí es donde usted manda y le dice cómo va. Pero de cara al público, ellos son los que tienen que dar la cara. Porque tiene una energía mucho más de ir hacia adelante. Claro, ¿no recuerdas que Álvaro llega y decía, mira, la mujer se queda pensando por aquí, por acá, el hombre ataca. Ahora las mujeres que supuestamente, eso no, yo no tengo tanto conocimiento de eso, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de conceptos propios o sea, que de uno ver, pues, o sea, uno llega y dice, bueno, pues me imagino que esto será así. No quiere decir que tenga la razón, simplemente es mi percepción de las cosas. O sea, es como, por ejemplo, cuando llegan y dicen, o sea, que cuando una mujer tiene muchísimo poder, o sea, si ella no está equilibrada porque o sea, ha desarrollado mucho su energía masculina, puede ser autodestructiva. Y es más, en libros antiguos, de esos antiguos que han quemado y todo, o sea, de esos que como quien dicen que, que han bajado, ¿cómo se dice? Porque dicen o sea, dicen que, por ejemplo, que si tú lo que haces es canalizar el mensaje, ¿no? Sí. Hay grandes obras de arte que realmente han sido canalizadas a través de los artistas, ¿no? Entonces dicen que realmente, o sea, y la Biblia también, o sea, muchos libros de esto lo dicen, que prácticamente el hombre es el que tiene la bendición, pero la mujer es el ancla a tierra, ¿entiendes? Y los dos son uno. Y de hecho, por ejemplo, yo tengo amigas que son del mismo género y son relación, como hombres que son del mismo género, que son relación, pero siempre uno es más tendente al masculino y el otro al femenino, y en las mujeres igual. Y Sí. los problemas que tienen son los mismos que una pareja normal, incluso hasta más fuertes, ¿eh? Porque se dan de hostias horrible. Se polarizan más todavía a veces. Sí, o sea, yo casi todos los amigos o amigas que tengo que son del mismo género, cuando tienen problemas, siendo del mismo género, uno dice, no, pues habrá más comprensión porque son del mismo género. No, siempre hay una carga que es positiva, la otra, o sea, más masculina, la otra más femenina, y siempre, o sea, los problemas he visto que son mucho más gordos, o sea, esa es mi percepción, que tal vez una persona que, Quizá porque entran más en conflicto, en plan, a lo mejor se juzgan demasiado, ¿sabes? O como, o la familia no la acepta o tal, porque el conflicto que tienen actualmente es como de, muchas veces ellos necesitan mucho la aceptación externa de los demás.
cuando ellos pueden tener la sexualidad que quieran, ¿sabes? Es Entonces que se polarizan. mira, es que realmente, por ejemplo, yo considero, o sea, esta es mi percepción y a través de lo que he visto y pues he investigado, que realmente, o sea, sí estamos muy confundidos, la sociedad sí está muy confundida, ¿sabes? Porque todos queremos aceptación, pero los primeros que nos tenemos que aceptar somos nosotros, ¿entiendes? O sea, por ejemplo, y Álvaro también nos lo dice en clase, ¿no? O sea, ¿cómo tú quieres que te acepten si tú no te aceptas, ¿entiendes? Por ejemplo, o sea, mira, yo vengo de la época de Pablo Escobar, ¿no? Y yo, o sea, casi todos mis amiguitos de la infancia eran gatilleros, pero ellos te decían muy claro, Quiero que es como pandillero. gatilleros, pues sicarios, Vale, allá sí. sí. Y ellos, o sea, la tenían clara, ellos te decían, no te metas conmigo porque te mato, ¿sabes? Pero ellos se aceptaban, no se escondían. Entonces, por ejemplo, muchas veces yo decía, porque, claro, eso fue algo que yo aprendí también de una chica, ¿sabes? Porque si ellos rezan, ¿no? Y era verdad, ellos iban y rezaban para que se les diera el muerto. Y se les daba, y uno, "Jue puta, eso será el diablo, pero si están en la iglesia, ¿no?" Obvio. Entonces eso era algo que yo no comprendía. Y hoy en día que ya tengo más conocimiento, claro, es porque hay un equilibrio entre el ser, estar y sentir. Ahora, las consecuencias de eso, obviamente, las van a tener, ¿no? Porque casi todos Claro. están muertos. No tuvieron familia, o sea, no llegaron a los 30, vivieron una vida muy adrenalínica, ¿sabes? O sea, tiene sus consecuencias. Pero el equilibrio entre el ser y el estar, claro, hace que, por eso es que, por ejemplo, eso es lo que yo le digo Dios, ¿no? Porque es, o sea, yo soy, o sea, nací en el seno de una familia supuestamente católica, entonces es el nombre que yo aprendí a darle, pero seguramente si fuera musulmana le iría Alá, o si fuera, yo qué sé, cualquier religión le pondría el nombre que este. Pero claro, ahora que por ejemplo ya estamos profundizando más en estas salas, claro, me doy cuenta que sí existe un alineamiento que es el que te permite, o sea, crear, porque somos seres creadores, pero ahora desde dónde no desde dónde creas. Y cuando no hay una, ¿cómo se dice? Cuando no hay, o sea, cuando tú llegas, ¿no? Y no tienes una alineación, claro, o sea, se te joden las cosas, ¿entiendes? Así es como yo lo veo. Sí, justo eso. ¿Ha entrado más gente? ¡Ay, somos 5! ¡Qué guay! Si quieres, voy empezando ya y cuando eso, eh, después hablas Somos un tú y montón. después si tienes preguntas, Sí, ostras, 5 somos un montón, ¿eh? ya ves. Me siento famosa, ¿eh? El vídeo del niño, ¿ves? Los niños, yo lo entiendo. De todas maneras se queda grabado, da igual. Tan lindas. Hola a todas, gracias. Ay, tan hermosas. Qué lindas. Gracias. Isa, no sé Vale, quién pues es. entonces, Gracias. como si está grabando, vale. Si no, pues ya está, empezamos ya. Vale. Vale, a ver. ¿Con qué tiene que ver la ansiedad? Si yo te lo pregunto a ti, Giovanna, ¿tú qué me dirías? En plan, ¿con qué tiene que ver la ansiedad? Así, lo que, primero que se te venga. Primero presentémonos, ¿no? Bueno, mira, yo soy Gema, ¿vale? Tengo 28 años. Bueno, 27 todavía. Ya me pierdo un poco. 28 cumpliré en agosto. Y a raíz, bueno, de quedarme embarazada, atravesar el parto y tener al bebé, como que ya peté con los trabajos típicos con los que estaba. Ahí sí que es verdad que sentí un poco de ansiedad, lo que pasa que como no le había llegado al punto de explotar cuando anteriormente en otros trabajos había tenido ataques de ansiedad, pues bueno, cuando te quedas a medias de algo, a veces estás muy cómodo ahí porque vas tirando. Cuando de verdad explota, ahí sabes que tienes que cambiar de sitio. Cuando te vaya un ataque de ansiedad, y ahí te das cuenta de que, ostras, ahí sí tienes que cambiar, pero yo me quedé como entre medias. Y ahí en ese periodo decidí pues empezar de nuevo con el desarrollo personal. Yo siempre había estado viendo vídeos de espiritualidad, lo que pasa que ahí ya empecé como a pagar. Ya dije, ya me formo bien, empiezo a mandar dinero y a poner dinero y abundancia donde yo quiero también llegar a recibirla en un futuro.
Y ahí pues me empiezo a formar con un montón de gente, como estoy actualmente, con Álvaro, con Virginia Blanes, con Esther, que es la mujer de Álvaro, con David, bueno, con unos cuantos, ¿vale? Y a partir de ahí, pues fue un poco cuando ya me metí en esto y vi que todo conocimiento y toda información que tú vayas adquiriendo, tú la reafirmas y la instalas en ti a través de expandirla y de compartirla. Es como el amor. El amor tú no te lo puedes quedar para ti porque entonces es como que lo ocurre. Tú cuando amas o eres amor, tú te expandes naturalmente. Entonces la información mismo que tiene que expandirse. Y eso pues es un poco lo que quiero hacer, expandirla. No sé a dónde llegue esto, no sé a dónde voy a llegar yo con esto, pero básicamente es salirme un poco del punto de vida en el que estaba metida, que era todo un poco en bucle. Y ahí sería un poco. Entonces, prácticamente todo comenzó para ti, fue por la ansiedad. No, ahí fue como diferentes detonantes que se fueron dando. Cuando me dieron los ataques de ansiedad, yo en ese momento no los comprendí, yo llegué a comprender más tarde cuando los atravesé, los transité y después sabía identificar muy bien cuando me daba ansiedad y cuando no. Pero ya como que la gestionaba, ya no llegaba a darme como al nivel de ataque. Y ahí fui identificando cuando yo, por ejemplo, iba en mi contra, de que no me estaba escuchando, no me estaba haciendo caso, estaba haciendo cosas que no iban de acuerdo con lo que mi alma quería seguir, pero me conformaba, porque quería un sueldo, porque quería comodidad, porque tampoco me iban tan mal las cosas, porque si dejaba un trabajo, ¿qué iba yo a hacer en ese momento? Pero ahí, por ejemplo, estaba envuelta de muchísimo estrés y muchísima ansiedad. Entonces, eso iba a generar otra vez de nuevo los mismos ataques que años atrás me habían dado cuando trabajaba en el bar. Claro, Lo por que el pasa que tener. yo ahí como que, claro, iba en un tren que no me daba cuenta. Lo que me frenó fue el embarazo. Fue en plan de plantearme de decir, que todo este estrés, toda esta ansiedad, toda la porquería de pensamiento se lo está comiendo el bebé y no tiene culpa. O sea, soy responsable de ello. Ok. Bueno, pues yo me presento, soy Johanna Argote, tengo 43 años, soy nacida en Colombia en la época del 81. Me metí todo esto porque ah, empecé a buscar respuestas, pasé por muchas cosas que no entendía, las fui superando y finalmente sí leía cosas, pero gracias a redes sociales y a la tecnología, pues empecé a dar con gente de desarrollo personal de habla hispana, porque yo sí seguía gente de desarrollo personal, pero que hablaban inglés, como Tony Robinson, ¿sabes? Todos estos. Pero Claro. gracias a eso, pues llegué a los de habla hispana, empecé a ver su contenido, me gustó y ya me metí, sobre todo por tener acompañamiento y por cambiar, porque efectivamente lo mismo que tú, o sea, tengo un hijo, estaba viendo que la relación no funcionaba, que mi familia, o sea, la familia que ahora he creado yo y se iba al garete y no quería eso para mi hijo, entonces sobre todo fue por eso. Entonces, bueno, eh, tú me decías que, que clínicamente, ¿qué es la ansiedad? La pregunta era con qué tiene que ver la ansiedad. ¿Con qué tiene que ver la ansiedad? Pero, ¿qué es la ansiedad? O sea, hoy en día, ¿qué es lo que dicen que es ansiedad? Exactamente. O para ti, ¿cómo lo definiría? Mm, Pues es que, o sea, supuestamente la ansiedad o sea, estar en el futuro y tener miedo de que las cosas no se den, ¿no? Sí. O Para mí sea, como que la ansiedad es anticiparse a la vida. claro, Querer o sea, eso, estar en un mundo que no está. claro, por ejemplo, en Googles, ¿no? En Googles dice, la ansiedad es un mecanismo de defensa natural del organismo frente a estímulos externos, in- internos que son percibidos por el individuo como amenazas peligrosas y se acompañan de un sentimiento desagradable y síntomas somáticos de tensión. O sea, claro, en las salas nos dicen es estar en el futuro, ¿no? Vale, yo pasé la ansiedad y yo ni idea de que eso era ansiedad. O sea, yo me di cuenta que yo tenía ansiedad fue porque llegué al hospital, me estaba poniendo tiesa así, se me torcieron los dedos y me decían, ¿qué te pasa? ¿Qué tienes? Yo le expliqué los síntomas
Entonces me dieron una pastilla, me pusieron a respirar con una bolsa, yo me sentía ridícula porque tenía como 23 años y claro, o sea, yo no sabía qué me estaba pasando y me dicen: "Tienes ansiedad". Y yo, claro, yo era una joven muy inquieta, que iba muy rápida, ¿no? Que quería tener, o sea, lo que nos marca la sociedad. Tienes que tener esto, tienes que tener lo otro, tienes que, o sea, no de percibir las cosas desde el ser, sino desde el tener, ¿no? O sea, tienes que ser bella, tienes que ser sexy, tienes que ser rica, tienes que tener familia, tienes que ser la hostia, tal. Entonces, claro, yo había conseguido ciertas cosas, pero en un momento tuve una relación con un chico que me quería mucho y yo era muy, en esa época, claro, decía, tienes que tratar mal a los hombres para que te quieran. Y yo inconscientemente lo estaba tratando mal. Claro, el hombre se cansó, se fue y me dejó. Entonces yo era, no pasa nada, ¿sabes? O sea, así como, no pasa nada, yo soy guapísima, yo en esa época yo bailaba de gogo, yo soy gogo, yo soy una star, voy a volver a construir todo. Pero claro, no me permitía sentir ese dolor, ¿sabes? No me permitía sentir, no me permitía sentir, seguía haciendo cosas sin, porque yo decía, yo puedo con todo, yo puedo con todo, pero claro, el sistema nervioso, aunque yo no me paraba y tenía miedo, el sistema nervioso, claro, o sea, imagínate, me paró y me puso los dedos torcidos. Entonces, claro, ya con la pastillita que me dieron y con la bolsita, me tranquilicé, ¿no? Y después, pues ya empecé, claro, en esa época tampoco tenía nada de conciencia, era como un animalito. Entonces yo cogí y me empecé a refugiar en otras personas que me cayeran bien para escapar del sentir. Y ahí me quedé embarazada y gracias al bebé, que también me pasa como a ti, fue un momento en el que dije, bueno, ahí como que empecé a reflexionar, ¿no? Ya no puedes ir tan rápido, tienes un bebé, mira las condiciones que estás, qué le vas a ofrecer a este niño. Entonces como que ya lo miraba porque claro, los niños, o sea, a mí en particular me causan mucha ternura y más si es tuyo, ¿no? O sea, tú lo ves y ves cómo ellos empiezan, es como volver a revivir, ¿no? Porque ellos miran cada cosita como si fuera tan especial. Y entonces, desde ahí empecé como otra vez como, uf, necesito información porque la información, o sea, no sé ser mamá, no sé ser mamá, no sé ser mamá. Fíjate tú, cosa curiosa, a los niños, tío, lo hacen todo muy lento, muy despacio. Se toman su tiempo, no tienen el chip metido en la cabeza de que tenemos que ir rápido, de que hay cosas súper urgentes e importantes. Todo es como para adultos, todo es súper importante salvo él mismo. Entonces la ansiedad yo creo que es que también es un estrés que se va acumulando y llega un punto en el que tú rebosas un vaso y explota en un ataque. Y tú el ataque no lo entiendes, como que te quedas en plan de, "Ah, me quedo sin respiración, me voy a morir, ¿qué me está pasando?". Porque a mí eso me pasó, por ejemplo, cuando estaba trabajando en el bar, con horarios de tarde-noche, aguantando a un jefe que bebía un horrores, se ponía borracho y empezaba a criticar a los demás de una manera loquísima. Con clientes que se ponían de cocaína, de todo, ¿eh? Aparte, tú pensabas, o la gente decía, es que los jóvenes se drogan mucho. No, perdona, los jóvenes no se pueden drogar porque los jóvenes mucho no tienen dinero. El que se droga es el que tiene pasta y el que puede permitirse tantos gramos de cocaína. Los banqueros, los gerentes de centros de coches que iban allí, los comerciales, esos tenían mucho dinero y eso se podía permitir drogarse, beber muchísimo. Entonces, claro, yo sometía muchas noches a ese ambiente. Cuando ya yo sentía que no quería estar, yo como que inconscientemente estaba acumulando estrés. Iba acumulándolo hasta que una vez también explotó en ese ataque. Y ahí me dio, por ejemplo, durante unos cuantos meses y yo era como de en plan, me empezaban a dar palpitaciones, empezaba a sudar. Digo, yo no sé qué coño me pasa. Me mandaron pastillas. Porque a mí el que le puso nombre fue el médico. Yo dije, yo me voy a morir. Porque yo le dije, yo me estoy muriendo. Digo, no sé por qué, digo, porque yo me alimento así, hago deporte, digo, es que, digo, es imposible que me esté pasando algo, digo, a nivel físico. Y él, no, no, si a ti no te pasa nada. Dice, tú lo que tienes es esto. Y yo, ¿cómo voy a tener eso? Y me dio las pastillas directamente. Cosa que como yo soy antipastilla, ¿vale? En plan, no me las tomé.
Yo se las di a a mi amigo, porque mi amigo de vez en cuando se tomaba alguna, ¿vale? No me acuerdo cómo se llamaban esas. Creo que suelen dar, ¿te suena algún nombre de las que suelen dar? Eh, Yo me tomé 2 citas y yo también soy antifármacos, anti todo, o sea, yo realmente para medicarme tengo que estar muy mal. no, Entonces, sé que la medicina es necesaria, ¿no? En ciertos casos, que pero en ciertos casos te salva la vida o en un momento puntual te da un toque hormonal o te genera estabilidad mental, pero claro, Se o me sea, para muchas, oye, es necesaria y es una herramienta buenísima, se me ¿no? oye por ahí sí, Sí, lo que suelen dar en la crisis de ansiedad cuando tú acudes a un servicio de urgencia suele y hace ser pan, o lorazepam, sí. o lo que hace sí, pan. exacto, claro. Ese me dieron. A mí me dieron diazepam, pero de muy bajita dosis. Lo A que mí pasa es que también yo lo vi y te dije, me dio ¡ah! una ¿Quieren drogar? microdosificación. Y yo dije, no me lo tomo. No, y es curioso porque, por ejemplo, yo ahora lo veo, por ejemplo, yo vivo en Francia ahora, yo tengo un hijo adolescente de 17 años, ¿no? Y es que la sociedad, o sea, realmente, o sea, vamos muy rápido. O sea, yo en mi hijo, hace poco yo denoté una crisis de ansiedad, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo a él lo dejo ir a su ritmo. Antes no, porque él es totalmente diferente a mí. O sea, yo soy muy acción, 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 acción. Y él se toma su tiempo, ¿sabes? Hay niños que son más como yo, pero él no. Y yo no lo entendía. Yo decía, este niño, madre mía, está traumatizado. ¿Qué voy a hacer? Encima, claro, yo hubo una época que lo tuve que, o sea, que decidí dejarlo en Colombia porque en ese momento pensé que era lo mejor y yo decía, le he creado trastorno al crío, o sea, echándome las culpas horrible, fui a psicólogos y tal, bueno, lo mandé a él, decían que yo era la del problema, que el crío estaba súper bien, y yo decía, bueno, si ya lo he llevado a 3 psicólogos, ¿no será que los 3 tienen razón, que la que me tengo que tratar soy yo? Entonces, claro, con esto que te quiero decir, que claro, él ahora tiene otra educación, ¿no? Entonces yo lo dejo ser, ¿no? Y dentro de lo, o sea, dándole mi ejemplo y explicándole las cosas a medida que él me va pidiendo, porque también los niños en la adolescencia quieren que les contestes, pero no quieres que te enrolles, porque cuando te enrollas ya como que no quieren escuchar más. Esa es la percepción de lo que yo he vivido, ¿no? Y yo, uff. Entonces, claro, por eso trato también de, sigo bailando es por eso, porque el bailar me permite estar mucho tiempo con él en casa. Entonces, trato de estar con él en casa, cuando estoy con él. Y cuando él sale de la habitación a contarme sus cositas, trato como de que él mire su esquema y vaya poniendo sus piecitas para que él tenga una estructura. Entonces, claro, llegan y bueno, ahora que le dicen los profesores, ahora tú qué vas a estudiar. Y yo le digo, hijo, lo importante es, o sea, quién tú eres, ¿no? Ay, mamá, pero es que en el colegio me están metiendo prisa porque qué voy a estudiar, qué va a ser de mi futuro. Y yo me quedo así, yo le digo, hijo, en esa época tengo 40 años y ni yo sé qué voy a hacer. Le digo, estamos cambiando totalmente de sociedades, venimos de la era industrial, estamos sumergidos en la era tecnológica. Mi amor, o sea, no te preocupes. Bueno, entonces, claro, él se relajó de más, ya vienen los profesores, me llaman a mí, que su hijo, que no sé qué, que no sé cuántas, tal. Les digo esto, me tachan de mala madre. Yo, bueno, ahí empecé como a sentir ansiedad, ¿sabes? Porque es que el social, al no meterte en la estructura, es fuerte. Y yo, bueno, y otra vez, los principios, y venga a revisar agendas, venga a revisar papeles y a rezar, porque claro, o sea, yo realmente oro, ¿no? No creo en ninguna iglesia, pero sí cuando hago o sea, yo ahora mismo estoy arrodillada, ¿no? Cuando hago este gesto y hago así, que afortunadamente el otro día yo descubrí en la esta de yoga, cuando tú haces yoga y tú haces este gesto así, se expanden unos sitios en el cuerpo que te permiten entrar energía.
imagínate lo que es la oración, ¿no? O sea, es prácticamente una práctica de yoga cuando tú haces Y así. yoga, claro. Claro, cuando tú haces así, entonces eso te permite entrar energía y tú te relajas. Entonces, así tú, por ejemplo, no creas en nadie y haces yoga, te va a ayudar, porque la energía se expande, o sea, investigar sobre yoga, ¿no? Hay muchas, ¿cómo se llama? Entonces yo inconscientemente lo hacía, yo llegaba y me arrodillaba y tal, y yo, ay, papito Dios, ayúdame porque yo no sé qué hacer, pero dame paz, y lo soltaba. Entonces, claro, luego él llegó y yo le dije, ponte a probar cualquier cosa que ahí vas a descubrir que realmente te gusta. Porque claro, hemos tenido muchos cambios, porque claro, soy yo sola. Entonces siempre busco el cómo yo estar bien para desde ahí poderlo atender a él, ¿no? Sin depender de nadie que yo no quiera, ¿no? Porque yo siempre me prometí a mí misma que el día que iba a estar con un hombre iba a ser porque yo quisiera un hombre, no porque lo necesitara por dinero o por estar sola, ¿no? Entonces, claro, trato de darme los medios para poderle dar a él una estabilidad. Entonces también yo decía, Polines, otra vez la culpa que tenemos que manejar las mujeres. ¿Será que es por mi culpa? ¿Será que tal? ¿Será que no sé qué? Bueno, al final otra vez, gracias a las escuelas, no es la culpa, coge el aprendizaje y tal, porque claro, eso, el como muchas veces ir a la deriva, cuando supuestamente tienes que controlar todo, otra vez vuelve y te mete como en ansiedad. Entonces yo cuando me veo que me estoy metiendo en ansiedad, yo digo, no, tranquila, pero es un trabajo prácticamente de todos los días. Entonces, claro, con el niño, ¿qué pasa? Con mi adolescente, el de mi hogar. Eh, llega y entra una esta y llega y dice, mamá, yo no me siento bien pagado, yo siento que no, que es algo que no voy a hacer para mi vida y siento que no lo voy a Por ley, él tiene que estar ahí hasta los 10, tenía que estar hasta los 16 años. Yo no sabía que ya se podía salir, porque si no, o sea, puedo tener yo problemas. Y yo, bueno, entonces ya llego, pregunto, no, que ya se podía salir. Entonces ya o sea, su entorno le decía, ¿qué vas a hacer? No puedes hacer así, y el patrón, porque en Francia se usan otra manera de hablar, ¿no? El patrón se le respeta mucho y dice, y el patrón, y el patrón. Entonces, y el niño dice, mamá, y eso sí va a estar bien, y yo lo vi así, o sea, él es muy tranquilito y estaba como ansioso, y yo digo, el niño tiene ansiedad. Entonces yo llegué y le dije, mi amor, no te preocupes, tú estás haciendo las cosas bien, aquí está tu mamá, no te preocupes. Entonces, como que le puede dar esa estabilidad. Yo le dije, "Ah, y si no, pues buscamos una solución. Tú no puedes hacer algo que no quieras hacer por caerle bien a los demás o por estar en un sistema, ¿no? Entonces, sí, imagínate. Y luego hablando con él me decía, mamá, es que todos mis amiguitos ya están vapeando, ¿no? ¿Por qué? Porque no saben qué va a hacer con su futuro y tienen miedo porque no saben qué elegir y tal. Entonces, es normal para mí, ¿no? Que socialmente caigamos tanto en ansiedad, porque estamos en una sociedad que es, ¿qué vas a hacer con tu futuro? Vive, va a pasar lo que tenga que pasar, pero si estás pensando en el futuro, es normal que caigamos una y 20.000 veces en ansiedad. Claro, pero también ten en cuenta que, por ejemplo, esta sociedad no para de pensar en el futuro porque escapa constantemente del presente. No le gusta su presente, no lo soporta. Su pasado no sabe ni recolocarlo, lleva una carga del pasado que proyectan futuros catastróficos y desde el presente lo único que quieren es huir y evadirse. Por eso el adolescente llega eh, tan desconectado de sí mismo que quiere evadirse, que fue lo que a mí me pasó. A mí a los 14 años, ¡pam!, coma etílico. Quiero escapar de mi casa. En mi casa se generaba todavía más estrés, más ansiedad. Yo creo que los ataques de ansiedad que me dieron después, sobre los 23 años, también me pasó como a ti, creo que fue un estrés ahí tan acumulado porque la ansiedad como que también tiene una respuesta biológica y tú guardas momentos de estrés, tú sí que la guardas. El trauma se guarda y se queda como congelado muchas veces. Entonces, cuando hay una situación que te recuerda ese trauma y se descongela en ese momento, a lo mejor a ti te da un ataque ahí, porque tu cerebro ha relacionado esa situación que está pasando con lo que te pasó anteriormente. Pero a lo mejor no es mi madre la que me está gritando ahora, y es mi jefe. Pero en ese momento que mi jefe ha repetido esa palabra con la misma entonación que mi madre la hizo, aunque mi cabeza no me diga
es tu madre quien te habla. Como el inconsciente no distingue entre mi jefe y mi madre, para el inconsciente es como de, mamá me está volviendo a gritar, me está encerrando en casa, ¡pam! Claro. Y se desactiva, palpitaciones, me falta el aire. En ese momento, como yo estaba eh, viviendo esa situación con mi madre y yo no podía escapar porque era menor de edad, no podía salir de mi casa, no podía librarme de los gritos, de que me pegaran, de que fueran muy violentos conmigo. A mí ahí no me daba ansiedad, podía sentir estrés, podía como que estaba en modo huida, ataque y demás, pero como que se gestionaba mucho para yo sobrevivir a esa situación. Y años más tarde, frente a situaciones que me generan ese tipo de estrés y demás, de me veo atrapada en un trabajo en el que no puedo salir porque necesito dinero, porque tal, ¡pam! Se desencadena ahí como los ataques de ansiedad y explotan. Y dices tú, ostras, pero ¿y esto de dónde? Como que no lo llegas a entender. Dices tú, ¿cómo viene ahora de repente? ¿Cómo tanto tiempo puede estar guardado ahí? Pues sí, porque lo que no va sanando, tú lo arrastras. Es que no importa. O sea, ya la relación con mi mamá no importa. Importa cómo yo esté internamente con ella, porque mamá es como un arquetipo, igual que papá. Entonces, cuando a mí se me desatan esa clase de ansiedad frente a cierto tipo de personas con ciertas frases, es como de, ostras, la ansiedad también es como cierto tipo de avisador que te indica de que aquí hay un punto rojo que tú todavía no has sanado, esto todavía no lo has transitado. Y como venimos de una educación nosotros que no nos ha enseñado a transitar las emociones, no sabemos identificarlas. Ya sí, si te formas, ya sabes que esto es ansiedad, esto es tal, pero te has formado tú. Porque la educación que hemos recibido es, niña, cállate, no llores, a los adultos les escuchas, tú no eres importante, lo que tú sientes tampoco, vas tragando, vas aguantando y después de ahí genera una sociedad que está basada en el patriarcado, que lo generan las mismas mujeres con ese tipo de frases y de condicionamiento hacia su hijo, pero machacan al hombre. Eso también, todo ese sistema social nos está generando cierto tipo de ansiedad también, porque no nos permitimos ser nosotros mismos. Porque el hombre también ahora mismo le genera estrés no mostrarse como es frente a la mujer, y la mujer también genera una situación de estrés porque está en constante amenaza supuestamente entre lo que le cuenta el sistema. Entonces como que tenemos un ambiente ahí familiar, social, que todo tiende a lo mismo. Y, por ejemplo, como tú dijo, si se sale de la norma y desde la paz dice, pues no caigo en esto, como que ¡ah! Se espantan. ¿Cómo que no vas a ponerte nervioso frente a esta situación? Súper importante, el futuro es otro presente que va a vivir como tú vivas el presente. Si ahora estás bien, en el futuro va a estar bien. Si ahora estás mal, en el futuro va a estar mal. Y eso tampoco nos enseñan, tío. Nos enseña como que en el futuro va a estar muerto, como todo el mundo. Pero claro, exactamente, no se los enseñaron ni a ustedes, porque tú podrías ser perfectamente hija mía. ¿Tú cuántos años tienes? 27, tú 43. 27, 33, o sea, te podía haber parido casi con 15 años. En Colombia parimos con 15 y 14 años, ¿sabes? Mi madre me tuvo muy joven, mi madre me tuvo con 18, ¿sabes? O sea que... Ay, imagínate. No me lo enseñaron a mí, no se lo enseñaron a mis padres, no se lo enseñaron a mis abuelos, porque si yo te cuento la historia de los abuelos o de los bisabuelos, imagínate, o sea, gracias a Dios que realmente, o sea, la tecnología bien utilizada, esto es una bendición, pero si o sea, si realmente la utilizas bien, ¿sabes? Porque es como, no hay nada bueno ni malo, pero ¿qué uso tú le estás dando? ¿Entiendes? Porque, por ejemplo, gracias a que tú te has querido mejorar para ti, para tu familia y por ti, entonces tú estás cogiendo herramientas que se las vas a transmitir a tu hijo y tu hijo va a ser mejor que tú. Y ojalá que yo creo, o sea, como yo cuando estaba embarazada, o sea, yo nunca, o sea, prácticamente nunca me permití sentir el miedo, porque miedo sí he tenido, todos tenemos miedo, ¿no? Pero como que no me lo permitía sentir, ¿no? Yo era muy, tomar por culo, si me muero, me muero. O sea, como veía tantos muertos de pequeña, ¿entiendes? Yo tenía 4 entierros por semana, ya la muerte para mí era algo natural, ¿no? O sea, llegabas y salías de la casa, los muertos ahí, la sangre, ay, que no se me manche los zapatos, saltaba el muertico y seguías, ¿no? O sea, ¿sabes? Una frialdad con la muerte. Entonces, como que vive, carajo, vive, pero no me permitía tampoco sentir. O sea, hoy en día, por ejemplo, estoy trabajando todos esos traumas de sentir, ¿no? Porque, claro, viví ansiedad, luego me polaricé y ahora estoy aprendiendo a estar en el centro.
porque claro, no sabía nada de eso. Y claro, le vas y le preguntas, porque lo primero que tú haces inconscientemente es preguntarle a tus padres. Tus padres te dicen, cállate, carajo. Y haz así, que así estamos haciendo y no jodas más, porque ni ellos los pobres saben, ¿sabes? Mira a los vecinos y el que más o menos le ha salido bien, como que, ¿sabes? O sea, y por ejemplo, luego hay otra gente que le va muy bien, pero también es muy egoísta. O sea, por ejemplo, hoy en día llegan y dicen, ay, los vendehumos, ay, los vendehumos. Lo siento, ¿sabes? Pero es que por lo menos estos señores o estas personas nos están enseñando el camino, porque hay mucha gente que lo consigue y no te explica, porque su tiempo es más valioso que enseñarnos. ¿Entiendes? Entonces de ahí es donde yo creo que también como que viene ese trauma social de que los ricos como que son, no, como que se creen, no, como que se creen mejor. No es que se crean mejor, sino que también ellos tienen su paradoja y no se pueden, no saben tampoco cómo enseñarnos a nosotros. Y ahora que hay gente que llega y te dice, mira, yo lo conseguí así, estos son los pasos, que yo lo agradezco porque yo no he tenido, o sea, yo me he comido libros, pero claro, yo los leo, voy a hacer las cosas y puede que me salga bien o mal, ¿entiendes? Pero, por ejemplo, ahora que estoy en estas escuelas, puedo preguntar, no, ahí te estás equivocando en esto hazlo así, o míralo desde este punto, ¿no? Entonces, me ahorro, o sea, la teoría ya la sé, pero ya es más fácil para mí practicar todo eso. Sí, y el punto que decías del tema del dinero también genera bastante ansiedad, porque claro, la ansiedad parte de todo también de lo que no podemos controlar, de lo que no controlamos. Y como nos han enseñado a que, claro, nosotros tenemos que estar en control, tenemos que estar en ego, tenemos que estar muy en la mente de tenerlo todo y la vida, o sea, no controlamos una puta mierda realmente. O sea, tú no controlas nada. Tú haces y de lo que haces, eso deriva en un resultado. Que sabes que si haces mucho deporte, pues a lo mejor va a derivar en que tengas más músculo, ¿vale? Ese es el resultado. Pero durante el camino tú no sabes si va a tardar en generar ese músculo 2 semanas o 2 meses, porque ahí no lo controlas. Tú solamente pones el trabajo y lo ejecutas. Y claro, mm, nos han metido tanto en ese modo de tratar de controlar todo, ¿no? Tratar de controlar nuestras emociones, tratar de controlar cuando sentimos ansiedad y más tratamos de controlarla, más estalla. Es como de, más quieres controlarte, el no tener palpitaciones, más tienes. Más estás pensando, ostras, me está dando, me está dando, me está dando. Te condiciona a que te dé. Porque a mí con los primeros ataques de ansiedad era como en plan de, vale, no quiero que me dé, tal, estoy trabajando, ahora no puedes darme, ahora tal. Hasta que aprendí que dije, vamos a ver, si yo me pongo así, yo puedo estar llevando la bandeja con la bebida, digo, me puede estar dando un ataque. Digo, yo tengo que estar, si me dan palpitaciones, tengo que estar respirando, sintiéndola y no pasa nada. Porque después de ahí yo sí que derivé en 2 o 3 ataques de pánico, que eso ya es como el, no, la ansiedad dice, no me quieres escuchar, pues ya está, me voy con todas ya por ti. Y un ataque de pánico cuando lo sientes en plan de, me muero, ¿sabes? Ahí ya sí que sientes que te mueres de golpe. Claro, pero por Lo que ejemplo, o sea, ¿qué sí. era lo que, por ejemplo, cuando tú estabas con las bandejas llevando, cuáles eran esos pensamientos que, o sea, que Yo que me realmente, iba a morir, que no podía respirar, que en cualquier momento los pulmones se me iban a parar, o sea, eran como cosas súper, que yo digo, tío, ¿cómo se te van a parar? En plan, hasta que yo no me pare realmente unas cuantas noches a estar con ese miedo, se me activó como el miedo a la muerte muchísimo. En plan, porque yo en pero, ese momento, o sea, tú estabas trabajando en bares, ¿no? De sí, camarero, y no te gustaba el entorno porque veías que los mayores se drogaban, ¿no? Y eran muy borrachos y estaban sí. criticando, Y las ¿no? conversaciones y todo como que me generaba estrés, pero como que yo la aguantaba, estaba ahí, ¿no? Como, O sea, como que te generaba estrés interno porque decías, "Uf, pero bueno, voy a trabajar porque necesito el dinero". sí, pero claro, yo no me estaba dando cuenta de todo el estrés real que me estaba generando esa situación, como que no le estaba prestando atención, estaba en bucle. Yo iba a trabajar, después me iba por la mañana, me iba a bailar, por la tarde salía y me iba con otra gente, estaba muy metida en el Tinder, cuando no estaba en casa pues quedaba con uno, con otro, estaba haciendo meditaciones y demás.
En ese momento también me dio por atravesar el que le hablaba poco a mi madre para sanar un poco la relación, porque estaba muy en conflicto con ella también en esa época. Y mira que estábamos lejos, pero el conflicto mío seguía internamente, ¿sabes? Y ahí fue como un detonante de decir, wow, estoy rompiendo con mamá, estoy rompiendo con papá, estoy sola, me estoy sustentando por mí misma, tengo que trabajar porque si no me quedo sin dinero, si dejo el trabajo me muero, ¿sabes? Entonces ese pensamiento me llevó a lo otro, a meterme ya en la idea de he dejado el trabajo, me he quedado en la calle, me muero, ¿sabes? Que era como de, yo se lo contaba a un amigo mío y se ponía, pero ¿de dónde te viene el que te va a quedar en la calle debajo de un puente y que te va a morir? Digo, no lo sé. Digo, pero me viene. Y yo tuve que meterme en ese pensamiento durante 3 o 4 noches, pero a saco, en plan de que me dio el ataque de pánico y me acuerdo que me tumbé en el salón y dije, si me tengo que morir, que me muera. Y se Sí, lo es solté a Dios. Se lo soltaba a Dios. que Si me tengo que rendirse. terminar en la calle, termino en la calle. Como de, ya, o sea, ya estoy cansada, ya es como de, ya me he hartado, tío. Yo no puedo estar ahí todo el rato en bucle, digo, porque es que entonces tampoco estoy viviendo. Es más, en esa época estaba conociendo al brasileño y a veces vivía el brasileño y yo le decía, espérate, íbamos a follar lo que sea, ¿vale? Y yo, espérate, digo, porque me está dando los pensamientos. Y él se quedaba en plan, digo, ¿pero qué te pasa? Y yo no sé lo que me pasa, digo, pero tú tranquilo, que yo poco a poco iré Dame un como porro, calmándome. Pero... dame un porro que así cayó esta emoción. No, yo, por ejemplo, a mí en mi caso, o sea, yo ni pensaba, o sea, yo llegaba y hacía como tú, y iba a bailar, mantenía con los amigos, yo pues de porros y eso no, porque me quedaba dormida o me dejaban demasiado, como soy tan hiperactiva, entonces como que me ahuevaban mucho, como quien dice, ¿no? En cambio, el alcoholcito sí me gustaba. Y claro, todas las drogas son detonantes más fuertes de nuestras emociones, ¿no? O sea, las tratamos de tapar, pero finalmente eso es lo que hace, porque yo recuerdo que cuando yo bebía, si yo no estaba bien, yo era muy agresiva. Y yo era agresiva, ¿eh? Cuando estaba mal. Y, ¿sabes? Pero cuando estaba bien era un amor, o sea, tan amor que, o sea, ¿sabes? O sea, como que, ay, venga, te quiero mucho, piquito. Iba dándole picos por ahí a los desconocidos y todo, ¿sabes? Desconocidas, ¿sabes? O sea, me polarizaba muchísimo y era una bebé. Pero claro, hoy en día eso es normal porque tú llegas y sales a las fiestas de los adolescentes y eso se ve, ¿no? Y luego estamos ya como padres mandándonos las manos en la cabeza y se nos olvida que nosotros hemos hecho lo mismo, ¿no? Pero todo esto, pues claro, es eso, porque no, o sea, o sea, no tenemos ni pajolera idea de lo que nos pasa y queremos seguir viviendo y sin realmente sentirnos, ¿no? La Claro. ansiedad, digo que viene a que cambie algo, tío. O sea, cuando ya derivan en ataque, es como de, es un avisador de, o tu relación de pareja tienes que cambiarla porque no va bien, o el sitio en el que estás viviendo ya no es tu sitio adecuado para seguir creciendo, o tienes que cambiar de trabajo, o ya no cambiar la forma externa, sino cambiar cómo tú te relacionas con el medio externo también. Porque yo, por ejemplo, en ese momento no llegué a cambiar de trabajo, pero cambié la forma en la que me relacionaba con el trabajo. Y al cabo de poco tiempo, sí pude soltar el trabajo, aunque me costara mucho, ¿sabes? Lo solté de una manera muy radical, pero bueno, yo muchas veces soy muy radical y la vida muchas veces me pone entre la espada y la pared para que suelte algo y quite un camino de en medio. Y ahí es como que cuando tomas decisiones y te das cuenta de que, ostras, estás más en paz, la ansiedad baja el volumen, no está tan alto. Cuando está súper alto es como de, sabes de dónde te viene, lo que pasa es que inconscientemente como que queremos autoengañarnos para no ver el dolor, porque es muy doloroso también muchas veces darnos cuenta de lo que nos pasa y de lo que nos ocurre. Claro, pero porque no estamos acostumbrados, porque si el niño llora, toma, cállate, toma un dulcecito. Guau. Vamos a hacer otra cosa, ¿sabes? O sea, y a veces el niño solo, por ejemplo, o sea, solo quiere que lo abracen y dejarlo sentir, ¿no? Y luego ya cuando se le pasa la emoción, ya le explicas, mira, esto, pero hay que dejarlo llorar, ¿no? Entonces, claro, eso es lo mismo que hacemos con nosotros mismos, o sea,
venga, cállate. Por ejemplo, yo era súper, o sea, madre mía, Dios es que es muy grande conmigo porque yo era súper durísima conmigo y de hecho, o sea, ahora que ya tengo como que estoy más pendiente de mis emociones porque antes estaba, o sea, ¿cómo nos han enseñado a manejar las emociones? Que si las cosas te van mal es por tu exterior, ¿no? Entonces, si las cosas me iban mal, yo trabajaba mis emociones para no hacer daño o para protegerme, ¿no? Pero a día de hoy, por ejemplo, ya que soy más consciente de que si me estoy tratando mal, eso lo voy a reflejar al exterior, ¿entiendes? Entonces ya es como, ¿cómo me estoy hablando? Porque claro, muchas veces le hablas a otros y no te das cuenta que tal vez le estás exigiendo de más, cuando eres tú la que te tienes, o sea, cuando, y también te exiges a ti de más, no eres dulce ni paciente, o sea, volvemos, por ejemplo, como a lo del niño, ¿no? O sea, si tú fueras un niño, si de 4 años o tal, tú te hablarías así, tú te Mm. exigirías tanto sabiendo que es algo, una materia que no conoces, ¿no? Porque imagínate, los niños, para aprender a hacer bolitas perfectas, ¿no? O palitos, ¿cuántos meses se tiran ahí? Un montón. ¿Sabes? Para aprender a caminar, ¿cuánto tiempo se tiran ahí? Se ¿No? caen, se levantan, se hacen daño, tienen que pasar como un montón de Sí, situaciones que al final le van fortaleciendo al cuerpo. sí, o sea, me acuerdo que en Colombia llegaban y se caían los niños. Ay, si es un chichoncito, no se preocupe que esos son de plástico, hágale. Venga, mijito, camine, camine. ¿Sabes? Pero, o sea, mira, o sea, nuestro aprendizaje, hay cosas que nosotros podemos manejar, por ejemplo, cuando tú estás en el colegio, ¿no? Los que están en primero prácticamente están aprendiendo a sumar y a restar, ¿no? Y el que está en quinto ya sabe dividir y ya sabe hacer raíces cuadradas. ¿Tú crees que el de quinto se va a permitir de ir a tratar mal al de primero porque no sabe sumar y restar? No, ¿no? Antes le causa ternura y si puede le ayuda. Entonces, ¿y nosotros cómo somos con nosotros mismos? No, tú estás en primero en esta materia, que estás aprendiendo a manejar esa emoción y, ah, ¿por qué no me sale? Si esto ya me salió. Sí, pero es que tú no te acuerdas cómo tú superaste eso porque ya lo tienes superado, ya lo tienes integrado. Por ejemplo, una de las cosas que más me gusta de exponerme en redes sociales es porque, por ejemplo, el último capítulo que pasé, que realmente gracias a eso estoy metida en todo esto, yo no sabía cómo resolverlo y ya estaba cansada de los libros porque, o sea, estaba tan agotada que, o sea, me daba hasta mamera leerme un libro y aplicarlo, porque ya, claro, ya estaba en 40 años, ¿no? Imagínate. O sea, es normal que tal vez nuestros papitos o nuestros abuelitos ya digan, se estanquen en ese ciclo y digan, ay, ya la vida es así, ya yo me conformo con comer y gritar y que progresen los jóvenes, ¿sabes? Porque realmente, o sea, tienes que echarle, Sí, porque ¿sabes? también ten en cuenta, la gente que te rodea ya tiene una imagen de ti con una visión con que eres de una manera. Entonces, si cambias, como que le descoloca. Y también hay una frase que se me quedó grabada, que es del novio de mi madre, que claro, que yo le estaba hablando sobre la Cristina Pedroche, ¿no? Que le digo, bueno, digo, la tía, digo, le llueven críticas, digo, cada vez que habla de una maternidad, digo, y está llevando una maternidad de puta madre, en el que es bastante consciente y en el que ella está haciendo lo que le sale de los cojones, digo, porque ella es la madre, o sea, se le tiene que dar protagonista a la madre, ¿no? Y me estaba contándole una historia. Dice, claro, dice, pero es que ella en el pasado dijo esto y esto sobre las mujeres y demás. Digo, vamos a ver. Digo, yo he podido decir también barbaridades sobre las mismas mujeres y soy mujer. Digo, pero yo desde hoy pienso diferente y puedo cambiar tantas veces como me sea posible de pensamiento, de personalidad, de cómo sea. Digo, si ella desde hoy está actuando de otra manera y piensa de otra manera, digo, ¿por qué se le vuelve en cara, ¿no? Una y otra vez ese pasado? Y él me decía, es que llega un punto en el que tú eres adulto que tú no cambias. En plan, porque si cambias cada 2 por 3, ¿qué tipo de persona eres? Y le digo, vamos a ver. Digo, tú está claro que tienes unos principios, una base, pero yo desde mi base y principio de honestidad
si considero que hoy mi color favorito es el rojo, pues lo considero, pero si mañana mi color favorito es el naranja, desde mi base de principios de honestidad, pues diré que es el naranja, porque es mi honestidad en ese momento. No entiendo qué problema hay como que hay cierta sociedad adulta que no se permite cambiar porque piensa que ha sido un fracasado, porque como llevan toda la vida pensando así, pues soy fracasado si pienso. Entonces, claro, te quedas en el mismo bucle de malestar, ansiedad, estrés, pero lo que te digo, como no llegan a un volumen que les sature ni que le llegue a una crisis existencial muy grande, ahí nos quedamos cómodamente. Y a veces yo creo que incluso está bien los ataques de ansiedad porque vienen como a sacudirte de dónde estás, de dónde vienes y a decirte rompe con algo, tío. Claro, o sea, sí, o sea, todo es maravilloso. Todo es maravilloso, sino que tienes que saber qué haces con lo que te pasa, ¿no? Porque realmente es lo que tú dices, o sea, hasta cierto punto es bueno porque tú tienes que tomar decisiones, o sea, si tú no te mueves, la vida te mueve, ¿comprendes? Ahora, ¿qué vas a hacer cuando la vida te mueva? Y mira lo que dijo tu mami, ¿no? Y es que es así, por ejemplo, ya la gente que ya es más grandecita, o sea, imagínate, o sea, es tan difícil aceptar que se ha equivocado y más cuando ya ha conformado algo, que prefiere morir con esa dignidad de decir, bueno, me equivoqué, pero como que qué vergüenza. Eso es, y eso lo aprendemos con Álvaro, eso es parte del ego, o sea, las personas mueren por tener la razón, ¿entiendes? Ya No se ves. pasen del burro. ¿Por qué? Porque es muy difícil, después de tener 40, 50 años, decir que te has equivocado y volver a empezar desde ceros. O sea, yo porque afortunadamente siempre he sido deportista, me he cuidado muchísimo, me siento súper joven, la verdad, ¿sabes? O sea, yo realmente, mi exterior, hombre, claro, yo me cuido, algún botox me he hecho, ¿no? Alguna vitamina, plasma, no pasa nada, o sea, habiendo como se dice, las fórmulas de hoy en día, que no la aproveche, pues es su problema, pero yo sí aprovecho todo, ¿no? Porque claro, yo quiero que mi cuerpo y mi mente vaya con mi cara, ¿no? Pero claro, yo he sido muy deportista y yo no sabía que yo era deportista y luego he sido muy inquieta mentalmente. Entonces, claro, eso me ha permitido y a veces es difícil, ¿eh? Por eso es que estoy en esas comunidades, porque claro, eso es lo que me ha permitido decir, bueno, Giovanna, ¿cuántos años quieres vivir? Yo digo, 120. Si el cuerpo me los permite, 120. Entonces digo, bueno, pues mija, te quedan 80, entonces hágale, porque ¿qué prefiere vivir 80 como estaba antes o vivir 80 de otra manera? Pero claro, todos los papitos no piensan así, ¿sabes? Ni todos los abuelitos, ¿sabes? Y ellos, Guau. por ejemplo, mira, mi abuelito antes de morirse, yo pasé 3 días fuertes con él y era uno de esos hombres machistas de mi hija, o sea, el hombre es de la calle y la mujer es de la casa. Todo un caballero, eso sí, mi abuelo, o sea, vendía libros y todo. Y él, en esos 3 días, fue que él llegó y se confesó, ¿sabes? Pero él toda esa información la tenía guardadita por el deber ser de la imagen que tiene que tener el hombre ante la sociedad. ¿Sabes? Y ya en esos 3 días, él como que se confesó, me confesó pues, o sea, que la abuela no había sido tan mala, que se había equivocado tan bien, ¿sabes? Cositas así muy, Ya sabía que se iba a morir, no estaba ya inconscientemente, estaría como limpiándose de... sí, ¿sabes? Y claro, es que no, o sea, socialmente tampoco se nos permite ser vulnerables. La Buah. vulnerabilidad es muy mal vista, tío. O sea, Sí, imagínate, es que es normal sí. que tengamos ansiedad. Porque va acumulando, tragando, él no expresa tus emociones, te va generando estrés y al final, claro, traga hasta que al final explota. Mi bisabuela, por ejemplo, ella le causaba muchísima ansiedad la muerte. En plan, hablar de la muerte, todo era como que se angustiaba, ¿no? Entonces, claro, yo que casi siempre pasaba muchas tardes con ella y demás, cuando me hablaba de la muerte, ay, yo lo único que le tengo es miedo
a morirme mal, a morirme de una enfermedad, a sufrir, tal, y empezaba con el abanico a darse, ¿sabes? Pues fíjate tú, ¿de qué le sirvió estar un montón de tardes generándose ese tipo de pensamientos rumiantes, generándose esa ansiedad y ese estrés? Cuando murió en la cama, tumbada, en paz, tranquila, que Dios la mío. chica que le cuidaba fue a cambiarle el pañal porque ya no podía ella ir al baño sola y tenía un pañal para hacer pipí, y le fue a cambiar y de repente le dio la vuelta y ya no estaba respirando. Fue como en paz, en plan, más en calma, en paz, sin sufrir, que murió para los años que estuvo, porque yo no sé, pero llevaba como unos con los pensamientos de esos rumiantes, no le sirvieron absolutamente para nada. Ahí, por ejemplo, no le sirvió para nada. Ahí eso yo creo que venía a enseñarle en plan de haz lo que tengas que hacer con tu vida que no te has permitido por la educación que has recibido y rompe con ese, porque morirte te va a morir como que, para mí la muerte es como un recordatorio, no es algo que tenga que generar una ansiedad, es como un recordatorio de estás aquí de paso, haz lo que tengas que hacer. Igual que yo creo que la ansiedad se detona también un poco por eso, porque en plan es tu avisador de vas por el camino o no. Que estás tomando malas decisiones, te salta, tío. Porque si yo, por ejemplo, vuelvo de comercial a vender láser, a mí la ansiedad se me dispara como la tenía. Lo que pasa es que como lleva mucho tiempo con esa ansiedad, te haces adicta a ella. Y el no tenerla te genera incluso vacío. Porque yo cuando rompí con el curro de comercial por el bebé y dije hasta aquí, a mí el no tener esa ansiedad me generó cierto vacío, cierta angustia de decir, ostras, y ¿Sabes qué es lo que ese pasó? bucle en el que entraba, Sí, es así. Yo, por ejemplo, en mi caso, porque claro, o sea, yo sería una mentirosa si te digo, ay, no, yo no he tenido ansiedad, o sea, ya la superé. No, es verdad, o sea, eso se te sigue, o sea, yo hasta hace una semana, o sea, me volví a preocuparme. Claro, la ansiedad yo pienso que es cuando es una preocupación excesiva que no la quieres aceptar, ¿no? O sea, qué menos, bueno, o sea, ¿sabes? O sea, por ejemplo, a mí no me gusta honestamente etiquetar nada, ¿sabes? Porque yo pienso que si etiquetas te encasillas y entonces es más difícil quitarte la etiqueta. O sea, por ejemplo, yo ahora he aprendido conceptos, pero como que yo los entiendo, pero los suelto, yo les quito la etiqueta, ¿sabes? Porque he visto que, por ejemplo, es como las mujeres, ¿no? Para mí todas las mujeres somos preciosas, ¿no? Y hay mujeres que son divinas y pegadas a esa báscula y se obsesionan con esa báscula. Y nosotros como seres, tú comes y pesas un poquito más. Y más las mujeres que a veces, ¿sabes? Recogemos líquidos, ¿sabes? Entonces, te etiquetas y te quedas como lo que tú dices, anclada a eso y luego no puedes Entonces, por ejemplo, a mí no me gusta ponerle etiquetas a nada, pero sí considero, o sea, imagínate la reflexión que como que me llega, ¿no? O sea, como que la ansiedad es cuando te preocupas tanto y no lo quieres aceptar que se te dispara. Entonces, por ejemplo, sí está bien preocuparte, pero antes de preocuparte, ocúpate. ¿Qué es lo que está bajo tu control? Por ejemplo, yo estoy aquí, ¿no? Porque yo bailo, claro, yo bailo y encima bailo en un club de chicas que hacen servicios, ¿no? Se supone que yo aquí tengo que tener dinero y si aquí ganaría mucho dinero, claro, si yo ejecutara eso, ¿no? Y bueno, no soy ninguna monja, alguna vez lo hice, ¿no? Pero claro, ahora estoy en otra situación, ¿no? Y es un camino que yo he decidido atravesarlo aquí. Entonces, a veces yo llego y digo, jolines, o sea, tengo que hacer estos pagos y estoy aquí, ¿no? Entonces, como que me viene la preocupación, ¿no? Entonces, como que ya llega y yo digo, bueno, tú decidiste estar aquí, ocúpate de lo que tú puedes controlar, porque tú viniste aquí con un propósito, ¿no? De atravesarlo porque realmente eres bailarina y el sueldo que ganas aquí no lo ganas en ningún sitio, no es el sitio, eres tú, entonces aplica lo que hablas. ¿Con cuánto cuentas? ¿Por qué gastas de más? ¿Por qué cuentas con extras si sabes que los extras puede que no te lleguen? ¿No? ¿Por qué te endeudas de más? O sea, tienes que ocuparte de lo que realmente tú tienes control y decir, bueno, yo tengo control de esto.
y de ahí para allá que se venga lo que porque yo ya no puedo controlar más. Entonces, claro, si ves, se me dispara el volver a tener control, porque socialmente nos han enseñado a que tenemos que tener el control de nuestra vida. No, señores, usted no tiene que tener el control de su vida, usted tiene que tener el control de su ser. ¿Qué haces por ti cada día? ¿Qué haces por la sociedad? ¿Qué haces por lo que te gustas? ¿Qué haces por, para dónde va enfocada tu vida? ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿En qué te vas a desarrollar? ¿Estás en el camino que has decidido? Lo volcamos hacia afuera también. El hecho de querer controlar a la pareja, el querer controlar lo que pasa afuera. Y ahí también caes en ansiedad, sí. Cuando quieres controlar a la pareja, a los hijos, tío, es que ¿Quién me estamos... manda el mensaje? ¿A quién responde? Ahí entra en plan de, mira, yo por ejemplo, en eso, ya que llevo tanto tiempo con el brasileño, yo es como de, mira, yo tengo su contraseña, él tiene la mía. Si él necesita en algún momento mirar algo de mi teléfono, lo mira. Si yo necesito mirar algo de suyo, lo mira. Su Instagram está abierto en un iPhone ahí que tenemos entre los dos y a mí me la pela con quien, en plan, es que yo no estoy mirando ahí porque el cerebro, si se empeña en buscar algo, lo va a encontrar. A lo mejor tiene una conversación normal con una amiga y si yo me empeño en decir, o sea, es que ya está teniendo, con cualquier frase, le voy a decir, mira la frase, y es como de, y son paranoias mías, porque cuando nos ponemos inseguras, como de, va a haber cosas donde no las hay, como que tu propio cerebro te condiciona a ver lo que tú quieres ver para eh, confirmar el conflicto que tú tienes dentro. Y ahí también nos enganchamos a lo mismo. Entra siempre en el mismo bucle de la ansiedad. Es como de que si te condiciona a que, por ejemplo, cada vez que veas a una persona te va a decir la misma frase que te molesta, ya el hecho de exponerte a esa persona te pone en tensión, porque a mí me pasa. A mí, por ejemplo, hay una mujer que el primer día que vio a mi bebé le dijo en la pierna, ¡ay, llora! ¿Por qué no llora? A veces llora. Y yo fui en plan de, ¡ah! Se me cogió el corazón de, quita, aparta. Tiene un mes, ¿sabes? Como de, no empieces así. Y en la segunda vez que le dijo niño malo. Y yo en plan digo, buah, digo, malamente vas conmigo. Y con este tipo de, ¿sabes? ¡Yo por mí lo mato! Entonces, pues entonces, cuando me la he ido encontrando, yo ya estoy como en modo de, pero tengo que calmarme. Yo en plan, a ver, yo no tengo el control de lo que esa mujer diga por la boca, pero yo sí tengo el control de defender a mi hijo si lo considero necesario porque es mi cachorro. Entonces, si yo no me gusta que diga algo, desde mi paz, no desde mi ansiedad, mi miedo, mi rabia, desde mi paz, puedo comentarse. Porque yo también soy muy impulsiva y a mí, a la mínima que eso, es como de ¡pam! Y, tío, tengo que aprender a comunicar muchas veces las cosas desde la paz y desde la calma. Y A ahí, mí, por ejemplo, muchas veces me cuesta. a mí una herramienta que me ha ayudado mucho a manejar, por ejemplo, pues, o sea, personas que tal vez son para mí, ¿no? Impertinentes, porque yo también lo he sido, ¿entiendes? Es entender esa persona de dónde viene, por qué esa persona es así, y entender que esa persona lo hace desde el amor con la información que ellos tienen y que no es un ataque. Él me lo está diciendo desde el amor con su percepción. Entonces tú le puedes decir, ay, sí, gracias. Y ya. Y punto, y corta. Y se quiere también bloquear porque dice, Y le da la razón. Ay, gracias. Y ya. Y nena, tal. Ah, sí. Ah, bueno. ¿Sabes? Niño, ¿cómo es que le digo? niño malo. Niño O malo. algo así. Porque se había arañado es como de, yo que estoy a saco con la familia, en plan, con las frases que le dicen, con todo, que venga alguien de la calle encima. Y, ¿sabes? Fue como en plan de, ¿what? A Por mí me pasa eso cuando... claro, a mí me pasa al contrario porque, claro, o sea, ya de pequeño, o sea, bueno, pero ya empecé entonces yo era como que, ah, ¿cómo que esto? Tal. Y yo decía, en la casa se habla así, en la casa tal. Y mi hijo decía, mamá, te estás pasando, ¿sabes? Como que, ¿cómo era que me decía él? Tú te enojas de que los otros, ay, no me acuerdo, pero él lo veía, claro, ¿sabes? Pero, o sea, yo me enojaba de algo que yo
lo estaba polarizando al otro lado y hacía lo mismo, ¿no? Entonces, claro, cuando aprendí como que, por ejemplo, ese trabajo yo lo hice sobre todo conmigo porque finalmente, o sea, yo era tan independiente, ¿entiendes? Que imagínate, o sea, yo tengo la posibilidad de ir a bailar en una discoteca, voy, hago mi podio, chao, gracias, y me voy para mi casa. Y yo realmente soy muy solitaria porque yo prefiero leer libros antes de ir a hablar con alguien que como que no me aporte nada, ¿entiendes? Yo también. Con los chicos también me pasa lo mismo. Y claro, mi familia está lejos, entonces yo salgo muy pocas veces, entonces me quedo sola. Pero ¿qué pasa? ¿Qué me trajo la vida? A mi hijo polarizado. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que ahí tuve que aprender a aceptar el ser, ¿entiendes? Porque mi hijo es totalmente diferente a mí. Yo quería que él fuera como yo, pero ¿por qué este no es como yo? Si yo soy su mamá y le estoy dando ejemplo, si yo le estoy enseñando, pero claro, eso era una no aceptación hacia su ser y era doloroso también para él. Entonces caíamos en violencia, ¿entiendes? Entonces cuando yo aprendí a darle la razón y a entender su punto de vista, porque claro, o sea, yo ya, por ejemplo, ahora, ¿no? Yo digo y le digo, Fran, eh, eh, mm, o sea, ay, es que no sé cómo, a ver, eh, hay cosas que yo ya viví que él no ha vivido, ¿no? Entonces volvemos al mismo cuento. Yo estoy en quinto, él está en primero. No lo puedo hacer que él pase de primero a quinto. Yo ya hice ese camino, él no. Yo lo que puedo hacer es acompañarlo y respetarlo. Entonces prácticamente eso lo aplico con todo el mundo, ¿entiendes? Cuando viene alguien que yo sé que tal vez me quiere venir a, o sea, yo me he dado cuenta que cuando alguien viene a imponerte su pensamiento y decirte que tú estás equivocado y tú le dices, sí, puede ser, tienes razón, ah, sí, no lo había visto, la persona se queda tranquila y se va tranquila. Y yo continúo con mi paz. Es como el cuento del burro y el tigre. ¿Qué te vas a poner a pelear con un burro, por Dios? El burrito vive tan feliz en su sabana y es un animal precioso y él vive en su país de las maravillas y es feliz. Entonces, ¿por qué me voy a pelear con un burrito? Yo disfruto de que el burrito sea burrito y vea el pasto verde o que vea el pasto naranja. Para mí es verde. Y él lo va a decir, si él va a seguir su pensamiento y lo que él considera y de ahí no lo quita. Entonces, el derecho a la opinión ajena es la paz, pero es tanto la paz para mí como el otro. Cada uno está en su proceso, cada uno está en su escuela, lo que puedo hacer es acompañar, compartir, ¿no? Desde la paz y el amor. Si me dan un consejo, yo sé que me lo hice desde el amor, con su conciencia. Si esa persona Claro. me quiere escuchar a mí, yo le explico. Si no, no, dejo que sea feliz. ¿Por qué? Porque esa persona cuando se ríe y me da esa tranquilidad y hasta me abrazan y me dan besos, ay, yo me siento bien. Muy buena esa, porque es verdad, cada persona como que te lo está diciendo desde su conciencia, desde hasta donde abarca, desde su grado de ignorancia, porque todo el mundo, pues, ignoramos a mayor escala o a menor, ¿sabes? Cosas, y verlo así también te da también bastante paz. Claro, Ya me está avisando este con el bebé. Lo vamos cortando aquí, si te parece, después paso la grabación. vale. Y Ah, está muy muchísimas, guay, muchas gracias. un Me ha placer. gustado mucho. A ver si en un futuro también pues, lo repetimos y demás. Espero que se haya grabado. Ya lo pasaré y te lo pasaré a ti también. Y cuando eso tengo preparado como una meditación, lo que pasa que digo, se alarga mucho, lo puedo subir al YouTube y así con el niño que no me moleste mucho, que creo que tiene hambre, que ya está el padre hablándome y todo por aquí. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron porque es súper importante. Por ahí dejaron algunos comentarios Sí, se que han es salido también porque la clase de Álvaro empieza o ha empezado ya a las 8, entonces como se queda grabado no pasa tampoco nada. bueno. Un abrazo muy grande y nada, ya Vale, nos vemos. Adiós. besito, chao. Besitos.